En esta semana revisaremos lo que fue la 10ª plaga. Allí nos revela el estudio cómo el juicio de Dios es real, pero que también su misericordia se mantiene. Cada hogar debía decidir aplicar la sangre del cordero o enfrentar la muerte. Una decisión que lo cambiaría todo. Acompáñame a estudiar la lección número 5, la Pascua. Quiero invitarte para que oremos y pidamos dirección a Dios. Querido Padre, gracias. Gracias una vez más por este estudio, porque permite, Señor, que lleguemos a estas instancias, pudiendo, Señor, tener el privilegio de escuchar y estudiar tu palabra. Ahora, Señor, al fortalecernos a través de ella, aliméntanos, nútrenos y que sea tu palabra la que nos guíe a toda verdad. Acompáñanos y en el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Amados hermanos, es una alegría poder iniciar el estudio leyendo nuestra cita para memorizar que aparece en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 26 y 27. Y cuando sus hijos le pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. La Pascua enseñó que la salvación exige una respuesta personal, una respuesta concreta y obediente. No bastaba con conocer a Dios, era necesario actuar. Por eso, la sangre del Cordero no solo libró del juicio, sino que también unió a las familias en torno a una memoria viva de redención. Dios instituyó un rito que educaría generaciones tras generaciones sobre ese poder salvífico en el que Dios busca que el ser humano desarrolle una fe que se volvió visible, una fe heredable y una fe proclamada. Esta escena resume el Evangelio. La vida o la muerte dependían de una decisión sencilla pero profunda: confiar y obedecer o resistir y perecer. Hoy día también tenemos la misma decisión. ¿Cuál es tu decisión ahora? La lección del domingo, una plaga más. En la lección de este día veremos que Dios no ejecuta juicios sin antes advertir con claridad lo que va a suceder. La 10ª plaga no solo fue una sentencia, sino el resultado final de una cadena de rechazos que vimos en la lección anterior. La paciencia de Dios se había extendido y el tiempo de gracia ahora ya estaba por cerrarse. Vamos a ver lo que es y fue lo que fue la última plaga del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 11, versículo 1, 4 al 6. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Siempre la justicia de Dios está precedida de múltiples llamados a la reflexión. Por eso Moisés no solo anuncia el castigo, sino que también deja claro que hay tiempo de escuchar y volver a Dios. Y es ahí que después de tanto intento aparece la última plaga que fue anunciada. Allí se deja la evidencia de que Dios no actúa de manera arbitraria. Dios tiene paciencia. Pero esta advertencia muestra que el juicio de Dios es justo porque es precedido siempre por gracia. Cada plaga anterior fue una oportunidad que fue ignorada, pero esta última advertencia representa la extensión máxima de la paciencia de Dios. Por eso, cuando vamos a lo que sucedió, Éxodo capítulo 11, versículo 8 al 10 dice: y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón,
pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Aquí ya se ve que el enojo de Moisés no nace del ego, sino del dolor por las consecuencias inevitables que el orgullo del faraón iba a provocar. El corazón del faraón se endureció tanto que arrastró a una nación entera a la ruina. Y esto es una prueba clara de que la soberbia es contagiosa y cuando se convierte en resistencia constante contra Dios, pues se vuelve destructiva. Y eso fue lo que sucedió. Porque ahora, si vemos por el otro lado, Dios no endurece el corazón, sino que al respetar nuestras decisiones, el libre albedrío, Dios más bien persiste en que nosotros podamos buscarlo. Pero el faraón persistía más bien en desobedecer. Y él permite que esa ceguera espiritual creciera no solamente en él, sino en muchos de sus líderes. Esta advertencia, hermanos, que hace Dios es un llamado a revisar nuestra propia terquedad, nuestro orgullo, pues nuestras decisiones pueden afectar a muchos más de los que nosotros nos imaginamos. Luego de que viniera la última plaga, finalmente hay permiso para salir de Egipto, pero faltaba algo más por pasar. Veamos lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 11, versículos 2 al 3. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Después de que muere esa cantidad de personas, después de que el ángel de Dios pasa por Egipto y mueren todos los primogénitos, pues entonces ahora hay una situación y es que el pueblo ahora sí está autorizado para salir. Y cuando sale, él ahora, antes de que el pueblo saliera, pues Dios preparó los recursos para la adoración futura. Los egipcios estaban impresionados por lo que había sucedido. Entregaron el oro, la plata y todo se lo dieron a los israelitas. Esta provisión no era para enriquecerse, sino era para edificar el santuario, el lugar donde Dios iba a habitar en medio de ellos. Aún en medio del juicio, Dios piensa en la restauración en el culto porque Dios está pensando que todo esto que se va a recoger les va a servir a ellos para el plan que Dios tenía. Quizás para el pueblo pudo haber sido que ellos pensaron que era para ellos, pero resulta que no. Ahora, Dios no solamente libera al pueblo de la esclavitud, sino que también lo equipa para caminar con Dios. Dios cuida incluso de esos detalles en el futuro cuando confiamos en la dirección de Dios. En conclusión, Dios no se complace en castigar. Esta lección nos muestra que el faraón fue el que deseaba mantenerse en la terquedad de su corazón. Aunque la Biblia diga, y ya lo hemos mencionado en la lección anterior, aunque la Biblia mencione que Dios endureció el corazón, era que Dios estaba permitiendo que el corazón del faraón se endureciera cada día más. Pero no era la decisión de Dios, era la decisión del mismo faraón porque él no quería aceptar lo que Dios decía. Esta última plaga cayó porque se despreciaron todas las invitaciones anteriores. Es decir, que la plaga última es consecuencia de 9 plagas anteriores en donde se advirtió, se avisó, se dio misericordia, se daba tiempo, porque siempre Moisés decía, mañana sucederá esto. Y así también hoy, hermanos, muchos cierran el corazón al Cordero, muchos cierran su corazón a Cristo sin saber que el tiempo de gracia no es eterno. Aún hay esperanza si hoy escuchas la voz de Dios. No endurezcas el corazón. Cristo es más que una advertencia. Él es la salvación, Él es el refugio, Él es vida. No pienses que Dios es castigo. Aunque Dios hace juicio, lo hará después de que ha obrado muchísimo la gracia y la misericordia de Dios. Por ahora está obrando su gracia y ha venido obrando desde la creación, dando la oportunidad que todo aquel que se arrepienta tenga vida eterna. No vivas con la ilusión de que el juicio no vendrá. Vive con la certeza de que Jesús ya proveyó un escape. Solo tienes que aceptarlo. Solo tienes que vivir de acuerdo a la vida que Jesús nos pide que vivamos. La lección del lunes, la Pascua. La lección de este día nos muestra que antes de Dios liberar a su pueblo, Dios les dio instrucciones para adorarlo. Allí entonces aparece el Cordero que debía ser el centro, esa redención
que les iba a recordar a través de este cordero. Y la redención no era solo una salida de Egipto, era irse y ya. Era la entrada a una nueva relación con Dios que estaba sellada por sangre y por la oportunidad de recordar a través del sacrificio a Jesús. Éxodo capítulo 12, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el principio en los meses del año. El mes de la liberación debía convertirse en el primero del año. Con esto Dios enseñaba que la redención transformaba el pasado y da un nuevo comienzo. La vida de los que estaban allí siendo redimidos empieza a contarse desde el día en que Dios empezó a actuar en la vida de ellos. Esta nueva cronología los obligaba a recordar que su existencia como nación comenzaba con ese acto divino de la gracia. Sin embargo, esta renovación no sería abstracta, sino estaba encarnada en un símbolo poderoso, visible y profundo que todos recordamos y conocemos, porque Dios marcaría este nuevo comienzo con la elección de un sustituto, con alguien inocente, que lo ejemplificamos y se simboliza a través del Cordero. En la siguiente sección que vamos a ver, veremos cómo ese Cordero Pascual, sin defectos, sin manchas, se convierte en el centro mismo de la liberación. Veamos lo que nos sigue diciendo la Biblia. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre los 2 tardes. Aquí Dios ordenó que cada familia escogiera un cordero sin mancha, sin defecto. Este debía ser sacrificado en nombre de todos los primogénitos, y su sangre debía ser colocada en las puertas. Así el juicio pasaría de largo. Es decir, el Cordero, figura clara de lo que representa el Mesías venidero, sería la manera en que Dios iba a representar este acto. La vida del Cordero significaba la salvación no solamente de la persona que lo sacrificaba, sino de todo el hogar que lo compartía. Este acto mostraba que el juicio no hace distinción si no hay señal de fe. Es decir, la sangre era la garantía, pero no bastaba con el sacrificio externo. Cada familia debía comer del cordero, debían apropiarse personalmente de esa salvación que simbolizaba. Por eso, a continuación vamos a ver lo que descubriremos cómo esa cena debía ser consumida con actitud de urgencia y esa disposición para marchar y avanzar. Veamos lo que sigue diciendo el texto en Éxodo capítulo 12, versículo 8 al 11. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Bueno, aquí se muestra que la Pascua no era un solo ritual simbólico, era una experiencia de fe. Por eso Dios no quería un pueblo cómodo en Egipto, sino que estuviera listo para salir a marchar. Por eso comer la cena con el cinturón puesto, con el bastón en la mano, representaba esa actitud de quien espera, pero cree que Dios pronto actuará y debe salir. Cada bocado era un acto de obediencia, era un acto de preparación. Este detalle me interesa y me llama mucho la atención porque también nos habla del carácter transitorio de esta vida. Somos nosotros peregrinos en camino hacia la tierra prometida. Estamos ya listos para salir. Por eso la Biblia habla tanto de vigilar, orar,
Debemos estar prestos, levantados y no durmiendo. No podemos, hermanos, celebrar la Pascua mientras nos aferramos a Egipto. Comer con urgencia implicaba soltar lo viejo y prepararse para lo nuevo y estar listo para la batalla, estar listos para caminar, estar listos para avanzar. Además, cuando se habla del pan que aquí aparece sin levadura, simbolizaba la pureza y la urgencia. No había tiempo para dejar que la masa se fermentara. Así también no hay lugar para entretenernos en el pecado cuando Dios nos llama a salir y estar prestos. Ahora, el Señor ordenó que este acto fuera recordado cada año. Veamos cómo esa celebración de la Pascua se convierte ahora en un recuerdo de la redención. Por eso vamos a leer los versículos 14 al 20 que dice así. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Dios no quería que su pueblo olvidara lo que había hecho por cada uno de ellos. Por eso instituyó la Pascua como una celebración anual, una memoria activa. Por eso el pan sin levadura debía comerse por 7 días, recordando la pureza y la urgencia de esa liberación. Esta fiesta no era solo para el pasado, era para afirmar cada año su identidad como el pueblo que había sido redimido en Egipto. Celebrar esa fiesta, cada generación aprendería a través del rito lo que significaba ser salvados por la gracia y guiados por el poder de Dios. Así, hermanos, la Pascua sostenía la fe, preservaba la memoria y protegía la identidad de este pueblo que había sido sacado para ser el representante de Dios. La Pascua marcó el inicio de una nueva vida. Dios cambió el calendario y ordenó el sacrificio del Cordero, instituyó una cena de urgencia y estableció una nueva celebración que debía celebrarse por mucho tiempo. Esta experiencia no solo miraba hacia atrás, buscaba que ese Cristo, ese Mesías, ese Cordero representara al Cordero inmolado. Y ser parte del pueblo de Dios implicaba recordar esa celebración, pero también recordar que adelante, al frente de la vida de ellos, iba a aparecer después una promesa, el cumplimiento de la promesa de un Mesías, de ese Cordero que ya no vendría como un animal, sino que vendría ahora siendo el Hijo de Dios. Todo esto debía llevar a que el pueblo avanzara con fe, sabiendo que Dios continuamente se mantiene fiel y que así como los liberó de la esclavitud de Egipto, los iba a liberar de la esclavitud más terrible que ha sido la del pecado. La lección del martes, Pesach. El Pesach no era solo una festividad, era un acto sagrado que unía a un pueblo. En esta lección veremos cómo esta fiesta y la sangre del cordero sobre los dinteles sellaba la diferencia entre la vida y la muerte. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 17 al 20. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. El mandato de guardar la fiesta de los panes sin levadura por generaciones perpetuaba en la memoria del pueblo el día en que Dios sacó a su pueblo con mano poderosa. Cada año durante 7 días, Israel debía abstenerse de toda levadura. Y esta práctica reforzaba una verdad, que la liberación no fue obra humana, sino un acto de gracia divina. Ahora, recordar era resistir al olvido, y el olvido podía llevar a la esclavitud espiritual. Por eso la Pascua no era opcional ni meramente cultural, era una marca de identidad, era una forma de vivir redimidos y recordar lo que Dios había hecho. Pero más allá de lo que se debía comer o evitar, había un acto más profundo que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte, y era la sangre del Cordero.
Veamos cómo la sangre de ese cordero aplicada en los marcos de las puertas se convirtió en el símbolo supremo de protección, ese símbolo de obediencia. Veamos lo que dice los versículos 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La sangre del cordero era la señal que separaba a los redimidos de los heridos. No bastaba con sacrificar animal, la sangre tenía que aplicarse en un lugar especial. Por eso allí también se habla del hisopo, que era una planta que se usaba para purificar y se convirtió en el instrumento para señalar los hogares de los fieles israelitas. Este acto de fe parece un poco extremo o quizás sencillo, pero daba a entender que este hogar que hacía o cumplía con lo que Dios pedía de poner sangre en los dinteles de la puerta, pues este hogar aparecía entonces protegido. Ese hogar mantenía la fe en que Dios los iba a proteger. Es decir, que era un acto de fe, era un acto de obediencia que quien lo practicaba se salvaba. La sangre no detenía al destructor por el color, ni por la cantidad o la calidad. Era simplemente una representación, pero este acto era un anuncio de lo que iba a suceder también en el sacrificio del Señor Jesús a futuro, cuya sangre nos protegió del pecado y del juicio. Gracias a lo que Cristo hizo a través de su sangre, hoy día nosotros recibimos redención, recibimos salvación. Cada símbolo pascual apuntaba al Señor Jesús. Por lo menos habían 4 símbolos: el cordero sin defecto, la sangre protectora, el pan sin levadura y el hisopo. Nada era casual. La Pascua no solo conmemoraba una salida, sino que también anunciaba una salvación mucho mayor. Cristo es el cumplimiento viviente de cada señal que se dio en el Éxodo. Ahora su sangre no se aplica en postes ni dinteles, ahora se acepta y se recibe en los corazones. Ese sacrificio no protege de plagas, sino del juicio eterno y del peor problema del pecado. La obra redentora de Jesús como Cordero de Dios no solo nos libra del pecado, sino que también nos consagra a una vida nueva con Jesús. La fiesta del Pesaj fue la sombra, pero para nosotros hoy es la cruz, la que nos recuerda que allí fuimos redimidos por la preciosa sangre del Señor Jesús. Qué alegría saber que no seguimos esclavos. Ahora al aceptar a Jesús, al aceptar su muerte en la cruz, tú y yo somos liberados, ya no de Egipto, sino del pecado, ya no de la maldición de vivir en un pueblo escondido, un pueblo que no pertenece, como los israelitas vivían en un pueblo que no les pertenecía. Ahora Dios nos ha dado una promesa. Esa promesa es de salir del mundo, de salir del pecado, de salir de la maldición de las tradiciones y cosas que el mundo ofrece, para salir a una tierra prometida. El Señor ha prometido una nueva Jerusalén, una Canaán celestial. Y estamos listos, estamos saliendo. Y si tú estás dentro de este grupo que se está preparando para salir, que hoy levantas la sangre de Cristo, que hoy levantas la cruz de Cristo para decir que ahora creemos en un Salvador que nos dará vida eterna. La lección del miércoles: pasar la antorcha. Es claro que para cada uno de nosotros, como cristianos, que la fe no se hereda por ADN, sino que es simplemente un testimonio. Cada generación debe conocer a Dios a través de la experiencia de quienes lo vivieron antes. Es decir, la historia de la Pascua no debía quedar en libros, debía encender los labios y el corazón de todos los que, al ver esta señal o estos símbolos, hoy día también levantamos la antorcha y seguimos adelante. Veamos lo que dice el versículo 24 al 28. Dice así: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. ¿Sabes que Dios no pidió a su pueblo que guardara la Pascua solamente por gratitud? Aunque lo debían hacer, debían recordar que este acto era un acto espiritual,
Era una manera en donde ellos no debían recordarlo como algo nostálgico, sino como algo memorial. Era el ancla que impediría que Israel se olvidara del origen redentor al llegar a la tierra prometida. Por eso debían guardarlo. Y esto significaba vivir con conciencia y dependencia y gratitud a Dios. Por eso el mandato no caducaba con el tiempo. Era una orden para generaciones futuras. Así, Dios mostró que la fe debía mantenerse siempre fresca en cada época. Pero esto solo debía o sería posible si los hijos preguntaban y los padres debían, cuando estos hijos preguntaran qué había sucedido en el pasado o cómo habían sido rescatados, ellos debían contar la historia. Y al recordar cada vez el rito o este acto ceremonial, pues ellos podían contarlo de lo que había pasado en el Éxodo. Ahora, los padres debían dar respuesta y debían conocer la historia. Por eso debía pasar de generación en generación para que todos la conocieran. Por eso, a continuación, ya veremos cómo Dios anticipó esa interacción. Una fe sólida nace solo cuando una generación despierta a la curiosidad espiritual de la siguiente generación. Éxodo 26 en adelante dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dios sabía que los niños harían las preguntas, y en lugar de responder con un, pues porque sí, en vez de cuando ellos dijeran, papá, mamá, ¿por qué celebramos esta Pascua? ¿Por qué recordamos? ¿Por qué le echamos sangre a los dinteles de la puerta? ¿Por qué nos ponemos las ropas y todo este proceso de esta fiesta? Ellos no podían responder porque sí. Esto debía entenderse en que los israelitas debían enseñar a sus hijos y debían convertir esas preguntas en la oportunidad de enseñar. Para Dios es importante que nosotros entendamos que la fe no se impone, sino que se transmite. Por eso ese acto en que Dios permite que el pueblo entienda que ellos debían compartir de generación en generación su historia de lo que había sucedido. En el corazón de cada niño, entonces iba a surgir un acto de fe. Iban a empezar a creer en lo que había sucedido en el pasado. Cuando ellos preguntaban, ellos estaban buscando entender si su historia también tiene lugar en la historia de Dios. Por eso, hermanos, una pregunta dada por un hijo o un muchacho o alguien de su familia es importante. Por eso requiere una respuesta correcta. Porque una respuesta correcta no solo informa, sino que también forma y transforma. Nuestros hijos hoy día no saben nada de la Biblia, no conocen las historias de la Biblia. Y eso se debe a que una generación tras otra ha venido decayendo en el estudio de la Biblia. Como padres tenemos una responsabilidad gigantesca de enseñar a nuestras siguientes generaciones lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Y creo que esto marca un principio para nosotros los adventistas del séptimo día. Tenemos verdades profundas que necesitan ser enseñadas a nuestros hijos. Obviamente en la medida de sus conocimientos y en la medida de lo sencillo a lo más abarcante. Porque no podemos dejar que nuestras generaciones se levanten sin entender que el sábado es el día del Señor, sin entender que la ley es la ley de Dios, que es santa, pura, que es justa, que también el santuario es una verdad importante, que las profecías bíblicas nos enseñan y nos orientan hacia algo que va a suceder. Pero el problema no es que no se enseñe, porque se enseña. Lo que pasa es que como iglesia no profundizamos, no escudriñamos y al no escudriñar y relacionarnos con la verdad, pues básicamente no estamos llevando ese mensaje. Y cuando yo no estoy convencido del mensaje, pues no lo voy a predicar porque no estoy seguro. Por eso has escuchado a mucha gente que dice, pastor, yo no predico porque es que yo no sé mucho. Lo que sepas, enséñalo, porque si lo enseñas, se te va a afianzar ese conocimiento. Por eso, lo poco o lo mucho que sepas, predícalo, enséñalo, háblalo, porque a la medida que lo vas contando, se va a afianzar en ti. Y eso lo entendió Dios y por eso instituyó esto, porque Dios quería que generación tras generación llevaran la antorcha. Porque mira, vuelvo y digo, una respuesta correcta a las preguntas que nuestros hijos nos hagan no solamente los informa, sino que también los forma y también los puede transformar.
Ahora, recordar lo que Dios hizo no solo bendecía a los oyentes en ese tiempo, también nos beneficia a nosotros, porque el Padre, cuando habla de la Pascua, cuando habla de la ley, cuando habla del santuario, cuando habla de el sábado, pues también es edificado y se convence más de la verdad y la puede vivir y la puede también predicar. El acto de revivir lo que había sucedido o lo que ha sucedido en nuestras vidas o lo que ha sucedido en el pasado en el mensaje de la palabra de Dios, pues a nosotros nos llena de identidad espiritual, direccionados hacia un mismo enfoque. Todos creemos lo mismo, como familia debemos estar siempre convencidos y convertidos al mensaje. Pero siento que muchas veces esto deja de suceder cuando en el hogar hay esa disfunción, cuando hay un padre que no es de la iglesia, cuando hay una madre que no es de la iglesia. Es difícil llegar a concretar las verdades. Incluso hay hermanos que se han casado con personas de otras denominaciones y va a ser un choque constante, porque quizás el padre va a los domingos a una iglesia y la madre va a los sábados a la iglesia. Y ese muchacho crece con choques espirituales. Incluso puede buscar una excusa a partir de ese problema, bueno, de esa situación, puede llevarlo a que diga, bueno, yo prefiero mejor no ir a ningún lado. Y puede convertirse más bien en una persona que ni adventista ni de ninguna religión. Por eso, hermanos, Dios nos dijo, no os unáis en yugo desigual. Y aprovecho esto para decirlo, porque Dios espera que como cristianos, como adventistas, busquemos la verdad. Y como adventistas debemos casarnos con una mujer adventista, con un hombre adventista, debemos tener esa relación de unidad. Y cuando vengan nuestros hijos, pues ese mensaje quede institucionalizado, quede afianzado, quede fundamentado en el corazón. Pero no podemos quedarnos callados, porque Dios instituyó la Pascua no solo como una fiesta, Dios instituyó la Pascua como un canal para mantener viva la fe entre generación a generación. Es decir, Dios quiere que nosotros también hagamos lo mismo, que la verdad de la palabra de Dios se constituya en un mensaje constante en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Dios mandó guardar ese rito y anticipó las preguntas de los hijos. Por eso enseñó que se debía responder con un testimonio, se debía demostrar, se debía contar, y eso ayudaría a crecer espiritualmente. Cada vez que cuentas lo que Dios ha hecho contigo, no solo inspiras a otros, también reavivas esa propia fe que te lleva a Dios. Y la experiencia espiritual que no se comparte, hermanos, entonces se va a marchitar, se va a olvidar y nos va a dejar olvidados de las cosas importantes. Pasar la antorcha, hermanos, es más que enseñar la doctrina, es mostrar a un Dios que sigue actuando, ese Dios que redime, ese Dios que transforma. Tus hijos, hermanos queridos, aunque estén grandes, necesitan más que historias, necesitan verte adorando a Dios, recordando cada día que la palabra de Dios es alimento, que es sustento para la vida, y además debe verte tus hijos obedeciendo a cada palabra y acción de la palabra. Dios nos ayude, hermanos, a ser sabios y fieles en la obediencia, para que los que nos vean puedan ver a Cristo Jesús en nuestras vidas. Es una responsabilidad solemne la que tenemos como padres y como líderes, dar ejemplo a nuestros niños también en la iglesia, aquellos que nos están viendo. Cuando esos niños pequeños de la iglesia vean al anciano, cuando vean al líder, al director de diaconisas, a la directora de Dorca, a la directora de escuela sabática, ¿qué ven esos niños? ¿Ven un ejemplo o ven una persona que pueden criticar? Que Dios nos ayude a ser el mejor ejemplo, que a través de nuestro conocimiento y de nuestra vivencia y nuestro testimonio podamos llevar a la generación que viene atrás, llevarla a una experiencia de consagración. La Biblia dice en Joel 2, 27 en adelante, habla de lo que sucederá en este final de los tiempos. Los jóvenes verán visiones, los jóvenes serán usados por el Espíritu Santo. Pero antes de que eso suceda, nosotros que ya hemos levantado, que ya conocemos, debemos ir a enseñarles a las siguientes generaciones la verdad y que ellos se afiancen en esa verdad y le crean a Dios. Esa es una responsabilidad importante. Y a veces decimos, es que en la iglesia no les enseñan, pero es que la responsabilidad es de nosotros. La responsabilidad, la educación espiritual, la educación cristiana no se recibe en la iglesia. La educación se recibe en el hogar.
Y si yo en el hogar no le estoy enseñando a mi hijo a orar, si yo en el hogar no le estoy enseñando a mi hijo a respetar, si yo a mi hijo no le respeto, no le enseño en la casa a ser reverente, pues no será reverente en el colegio, no será reverente en la iglesia, no será consecuente. Es difícil a veces, sí, es difícil, porque a veces los hijos tienen que tomar sus propias decisiones. Y por más que se les enseñen, irán en contra de los consejos. Pero, como padres, no tenemos excusa. Debemos enseñar, debemos orientar. Y que la generación que se levante, hermanos, pueda decir, mi papá, mi abuelo, mi tía, mi tío, o el que estuvo allí conmigo, me orientó, me enseñó. Y hoy tengo claridad de lo que debo hacer. Que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros a darnos sabiduría para orientar a los que vienen atrás. La lección del jueves, el juicio divino. Hoy recordaremos que cuando Dios actúa y hace juicio, no lo hace por capricho. La 10ª plaga, además de ser un castigo, también es una revelación de que hay consecuencias terribles cuando se desafía persistentemente al Creador. Vamos a ver lo que dice el capítulo 12, versículo 29 en adelante. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. El golpe de Dios cayó finalmente sobre el primogénito. Lo más valioso de esta familia del faraón era él, el primogénito. Era considerado casi divino. Por eso esta plaga fue una humillación directa a la soberbia y al falso sentido de invulnerabilidad de Egipto. Este juicio impactó a todos, desde la realeza hasta el preso más oscuro. Pero lo que parecía el fin era también una revelación. Los dioses egipcios también eran impotentes porque no podían hacer nada. Veamos ahora cómo esta plaga desnudó la absoluta inutilidad de los ídolos y exaltó al único Dios verdadero. Veamos lo que dice el versículo 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Durante generaciones, Egipto había confiado en un vasto panteón de deidades que supuestamente protegían la vida, la fertilidad y el orden. Habían una cantidad de figuras y de dioses paganos. Pero en aquella noche, una noche oscura, ninguno pudo levantar una mano para detener el juicio de Dios. Dios demostró aquí que el Señor es el único que tiene poder sobre la vida y la muerte. La fe en los ídolos alimenta una ilusión de control, pero en el día de la verdad, solo la palabra de Dios permanece. El juicio, hermanos, no fue solamente retributivo, fue revelador, porque el Señor es incomparable y allí se pudo demostrar. Este juicio no fue aleatorio, también respondía también a una antigua injusticia. Vamos a ver cuál era, porque la 10ª plaga fue justicia de Dios frente al pasado. Vamos a ver qué sucedió. Hebreos capítulo 11, versículo 28. Por la fe Moisés, ya de grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Qué interesante esto porque el Faraón había decretado la muerte de los niños hebreos. Eso ya lo estudiamos. Ellos decidieron arrojarlos al río Nilo. Pero esa injusticia gritó desde el silencio del río. Ahora el juicio ya no cayó sobre los hijos de Israel, sobre los hijos de los hebreos. Ahora está cayendo sobre el mismo punto que Egipto había violado. De lo mismo que ellos habían hecho, ahora Dios estaba obrando justicia y estaba reclamando los hijos de los que habían hecho daño, de esos padres que en el pasado, bueno, quizás no eran los mismos, pero había sucedido que Egipto había señalado esta muerte. Nadie hizo nada en contra de las normas del faraón. Y ahora Dios no iba a hacer nada para que los hijos de los egipcios murieran. Ahora, la justicia de Dios es exacta, no olvida, pero tampoco actúa sin razón. Este momento, hermanos, no es venganza. Era una medida justa anunciada con antelación y se podía evitar si ellos obedecían a Dios. Por eso Moisés celebró la Pascua por fe, entendiendo que la protección solo vendría por la sangre. Hermanos, el juicio no era para destruir,
Era para hacer evidente que las decisiones tienen consecuencias en la vida. Solo Jesús, solo la sangre en el dintel podía dar esa oportunidad de salvación. Y al igual hoy, la cruz es la realidad que nosotros necesitamos. Estás bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Estás bajo el cuidado de Dios. ¿Has aplicado por fe la sangre de Cristo? No esperes a que la medianoche llegue. Hoy es tiempo de confiar, obedecer y adorar al Dios vivo. Y ese Dios que, bueno, también seamos claros, Dios no está esperando que tú de verdad cojas un cordero, lo mates y pongas la sangre en los dinteles de la puerta, porque eso ya no se mantiene. Eso ya no es lo que debemos hacer ahora, porque ya Cristo murió por nuestros pecados, el Cordero ya fue inmolado, el Cordero ya fue sacrificado, Cristo ya murió, ahora solamente queda creer, porque el que cree en Él será salvo, porque el que cree en Él tendrá vida eterna. Solamente nos queda creerle y vivir cada día obedeciendo a su palabra. Si así lo hacemos, aunque venga el ángel de la muerte, Dios preservará la vida de todos sus hijos. La lección del viernes para estudiar y meditar. En esta última parte del estudio, se va a mostrar cómo la Pascua fue más que un rito del pasado. Era una sombra del sacrificio del Hijo de Dios. Ese sacrificio debe hacerse hoy personal y debe transformar nuestra vida. Veamos lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 281. La Pascua debía ser tanto conmemorativa como típica. No solo recordaría la liberación de Israel de Egipto, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo realizaría para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto, había que rociar con su sangre los postes de las puertas. Así habrían de aplicarse los méritos de Cristo sobre el alma. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio. Hermanos, la Pascua fue tanto conmemorativa como profética. Es decir, señalaba dos cosas. Primero, recordaba la liberación de Egipto y segundo, anunciaba la redención por medio de Cristo. Eso es lo que dice la cita, que enfatiza que no basta con saber que Cristo murió, hay que apropiarse del sacrificio, hay que vivir convencidos y convertidos y entregarnos cada día a ese amor y a esa verdad. Esto, hermanos, nos debe llevar a transmitir a cada generación mediante la enseñanza viva, a través de un testimonio, convirtiendo esta experiencia en algo redentor, en una herencia espiritual que demos a los demás. Nos llama a levantar la antorcha, a aplicar, recordar, enseñar, compartir que la sangre del Cordero nos redime del pecado y nos libera para siempre de la maldición. Hoy, hermanos, tenemos una oportunidad de ser testigos y fieles portaantorchas de la verdad. Hoy quiero invitarte a que puedas colocar allí en los comentarios. Esta es la frase: Señor, tu sangre es mi única esperanza y protección. Voy a volverlo a decir. Señor, tu sangre es mi única esperanza y protección. Porque gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, gracias a la sangre del Cordero dada en la cruz, hoy recordamos que la sangre del Señor nos rescató. Así como la sangre protegió al pueblo de Dios en el tiempo del Éxodo, hoy tenemos a una protección mayor. No tanto la sangre, sino Cristo mismo, quien ha muerto por cada uno de nosotros. Y hoy tenemos protección, tenemos salvación. Y tenemos esperanza de que ese Salvador que murió en la cruz volverá por cada uno de nosotros. Vamos a orar para finalizar esta lección. Querido Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerda que debemos recordar siempre que tú, al estudiar y escuchar estos mensajes, nos invitas a que llevemos esta luz a los demás, a nuestras generaciones, a nuestros niños, a nuestros jóvenes,
para que ellos también más adelante puedan llevar la antorcha y puedan predicarlo a los demás. Hoy, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos y que como tú diste ese sacrificio, lo podamos aceptar hoy. Ese sacrificio en la cruz es nuestro recuerdo de que tú, Señor, hiciste un esfuerzo por salvarnos y ahora nuestra responsabilidad es anunciar y hablar que gracias al sacrificio de Cristo hoy tenemos salvación. Danos, Señor, tu compañía en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, gracias por estar hasta este momento. Dios nos bendiga, Dios nos ayude a seguir perseverando en el estudio de su palabra. Y quiero invitarte a que le des me gusta si no lo has hecho, lo compartas esa transmisión, este video, compartas esta lección y nos vemos con la ayuda de Dios en una próxima lección. Y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Dios te guarde.